Gasolina escasea en frontera norte. Corte tumba candado a ley de austeridad de AMLO. Es que en la ley de austeridad. Y hombres armados se llevaron al jefe de la policía con todo y escoltas en Jalisco. Bienvenidos al Caporal del 4 de abril. Comenzamos. La mañana del pasado sábado, en Tequila, Jalisco, un tráiler intentó ganarle el paso a un ferrocarril. El trailero calculó mal, creyó que ya había alcanzado a cruzar por completo, pero quedó todavía sobre las vías el segundo remolque. El tráiler, la locomotora, golpeó ese segundo remolque. El tráiler volcó. Todo esto en Tequila, Jalisco. Por fortuna no hubo un solo herido. Lo malo para el conductor, lo malo para el trailero, fue que este vehículo iba cargado de cerveza. Y pues la gente de la zona, lejos de ayudar, hizo lo siguiente. En este momento pues ya comenzó la rapiña, ya se comenzaron a llevar las cervezas, gente llevándose costales de cerveza, otros en bolsas, otros en cubetas. Hay camionetas por la parte de allá que ya se encuentran pues totalmente llenas de cerveza, porque las personas pues se las están llevando. A pesar de que está la cinta amarilla, pues ya los elementos de seguridad pública pues no pudieron hacer nada. En este momento se encuentran las personas llevándose ya las cervezas. Varios factores internacionales ajenos a México, principalmente la invasión a Ucrania, han provocado el incremento de la gasolina en todo el mundo prácticamente. El gobierno mexicano ha tratado de contener este aumento con más subsidios, es decir, ha cobrado menos impuestos por cada litro que vende, con el objetivo de que el precio se mantenga y que el incremento no lo veamos reflejados los usuarios, los compradores finales. Si bien puede ser plausible para la ciudadanía no ver ese incremento en los precios, el costo para el gobierno mexicano ha sido muy alto. Tan solo entre enero y febrero recaudó el gobierno mexicano 60.5% menos impuesto del IEPS, y para marzo el subsidio implicó ya un acumulado de un boquete fiscal de 41,000 millones de pesos para el gobierno. Este pasado 14 de marzo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, celebró la decisión de no trasladar el incremento de la gasolina a los compradores finales y presumió que hasta los estadounidenses venían a México a comprar gasolina. Vienen de Estados Unidos a cargar gasolina a México. Pero no todo es blanco o es negro, sino hay matices. Por un lado, el gobierno mexicano empleó y consideró este hecho como un éxito, pero por el otro, el que un estadounidense venga a México a cargar gasolina implica que se beneficia de un subsidio cubierto con impuestos de los mexicanos. ¿Con mis impuestos? Con tus impuestos. 2 semanas después, apareció un problema en la frontera norte de este país, de México. Hay desabasto de gasolina porque hay más demanda que oferta. Se está comprando más gasolina en la frontera norte que lo que habitualmente se compraba. Y también hay problemas de abasto para los importadores. Esto lo reconoció, como ves en pantalla, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante este comunicado. También anunció que suspendería el subsidio en las gasolinerías fronterizas, es decir, que su precio iba a incrementar como debería de incrementar, con el objetivo de desalentar a los estadounidenses a venir a México a comprar gasolina. La medida estaba programada, considerada para ser aplicable a partir de este sábado 2 de abril y hasta el viernes 8 de abril, prácticamente la Semana Santa. En la frontera en la franja fronteriza que va de la frontera hasta 45 kilómetros de la línea divisoria con Estados Unidos. Este comunicado data del 2 de abril, el que te mostré, pero un día después, la misma Secretaría de Hacienda emitió este otro comunicado que ves, este es del 3 de abril, en donde reculó. Como puedes ver, aseguró que va a mantener todos los impuestos en la gasolina, en la franja fronteriza, para no afectar la economía de las familias. Una reconsideración ahora en beneficio de las familias, pero también en beneficio de los estadounidenses. Y hoy, este lunes 4 de abril, emitió este otro comunicado, en donde informa que también ya fue publicado, de hecho, en el Diario Oficial de la Federación, cómo van a quedar finalmente los subsidios en la franja fronteriza.
Va a ser por zonas. Sí va a existir subsidios en algunas zonas y en otras no. La mayor parte va a continuar como el precio, como había sido habitualmente, con excepción de Tijuana y de playas de Rosarito, en donde no habrá subsidio durante esta semana. Así, las dificultades de un gobierno mexicano ante un problema complejo en donde, por beneficiar a mexicanos, beneficia también a los estadounidenses con nuestros impuestos y también en perjuicio del gobierno mismo. Difícil situación y difícil resolución. El pasado 28 de marzo te platiqué de la discusión que estaba por darse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley Federal de Austeridad Republicana. Recordemos esta ley que fue aprobada por el gobierno actual en noviembre del año 2019, que entre muchas otras cosas señala que para evitar que servidores públicos de alto nivel se vayan a trabajar a la iniciativa privada inmediatamente después de que dejan el cargo y se lleven conocimiento importante, sensible de nuestro gobierno a las empresas, la llamada puerta giratoria, pues había aplicado un candado. El candado era que tenían que pasar 10 años para que un servidor público de alto nivel pueda entonces entrar a la iniciativa privada. Esto fue lo que incluso presumió el presidente apenas en octubre pasado. Es que en la ley de austeridad que propusimos, ya un funcionario de alto nivel no puede, creo que en 10 años, trabajar en una empresa privada. Terminaban en Hacienda, en energía, y se iban a trabajar a empresas privadas. Ya los que están en el gobierno actual, pues tienen que buscarse otro trabajo, la academia, cualquier otra actividad, pero no vinculada con su trabajo anterior. Este lunes 4 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la prohibición a altos funcionarios federales para trabajar en empresas privadas durante una vez que hayan pasado 10 años de dejar el cargo en el sector público. De manera unánime, el Pleno de la Corte invalidó este candado propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador y consideró que sí es necesaria esta norma, este candado, pero que 10 años son excesivos, porque afecta lo que denominaron el derecho humano de libertad de trabajo. Además de que el Congreso, según la Suprema Corte, no justificó cómo creía que este candado de 10 años iba a combatir la corrupción. El ministro Luis María Aguilar hizo anotar que también este candado está duplicado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que ya lo tiene y que establece solamente un año como restricción. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue en torno de este tema? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ves en pantalla, le va a notificar al Congreso para que vuelva a legislar esto. Existe ya una alta posibilidad de que este nuevo candado propuesto sea de 5 años y ya no de 10, pero evidentemente es cuestión de esperar qué es lo que determinan nuestros legisladores. La mañana de este lunes 4 de abril, alrededor de las 9 de la mañana, un grupo de hombres entró a la comisaría de San Miguel el Alto en Jalisco. Entró a la comisaría en donde se estaba realizando un protocolo de toma de protesta. Enfrente, en medio de todo este evento, enfrente de los asistentes, este grupo de hombres armados se llevó a 5 personas. Al comisario municipal, a 2 escoltas del comisario municipal y a 2 escoltas del alcalde, el priista Luis Alfonso Navarro Trujillo. De hecho, entre las personas en las que se llevaron, estaba también el que tendría que sustituir al comisario en caso de ausencia, al titular y el suplente. De inmediato, el presidente municipal pidió el respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, evidentemente ante la situación de inseguridad que habían vivido adentro de la comisaría municipal. Y llegaron no nada más policías estatales, llegaron también elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Todo esto fue confirmado por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, que no detalló cuántos hombres armados irrumpieron, cómo ocurrieron los hechos y cómo fue que huyeron en total impunidad.
Para el mediodía, a las 12:25, la Fiscalía Estatal ya había iniciado una carpeta de investigación. Y más tarde, para las 2 de la tarde, la Fiscalía emitió este comunicado que ves en pantalla. ¿Qué es lo que ha informado? Que los 5 plagiados ya habían sido encontrados y que estaban recibiendo atención médica. No hubo más detalles. ¿Atención médica? Pues, ¿cuál fue su estado de salud? ¿Cómo los encontraron? ¿Cómo y en dónde los encontraron? ¿Quiénes se los llevaron? Sobre este tema hay silencio completo. La foto, he de comentarte que la foto miniatura que te he puesto para este video es meramente ilustrativa, dado que, como te decía, no hay foto ni video de estos policías. Es un hecho confirmado, la imagen que te puse en el intro, donde se ven los policías con elementos del ejército que están en la fiscalía, esa sí corresponde a este acontecimiento. Están investigando, las investigaciones continúan, como lo ha señalado la Fiscalía del Estado, y nuevamente te muestro el comunicado. Así que el próximo informe que den las autoridades será por demás interesante, porque pues tendrán que resolver muchas de las preguntas que han quedado abiertas. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más información. Gracias. Thank you.